Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos a la distancia en el día de hoy. Soy el licenciado Guillermo Gómez, kinesiólogo fisiatra de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, actual presidente de la Spinal Cord Injury PT, la red internacional de fisioterapia y lesión medular, vicepresidente de la ALMES Lab y director del Grupo de Trabajo Creativa Rehabilitación de Buenos Aires, Argentina. Contarles que realmente estoy muy feliz y creo que es el mismo sentimiento compartido con el resto de la gente que estuvo involucrada en la organización de este evento, por diferentes razones que les iré contando. La idea es ser lo más breve posible y dar paso rápidamente al webinar que nos ocupa el día de hoy. Continuando con la labor de promover y divulgar todo lo relacionado a las lesiones de la médula espinal, es que hoy les vamos a presentar este nuevo encuentro titulado Actualizaciones y avances sobre recursos de fisioterapia en personas con lesión de médula espinal. ¿Y por qué estamos tan contentos con este evento? Bueno, por tres razones principales. Por un lado, las instituciones involucradas en la organización, las importantes instituciones involucradas. Que el webinar esté referido a fisioterapia. Hacía rato que queríamos involucrar a esta parte y rama del equipo dentro de la atención de lesionados medulares y estamos muy contentos con eso. Y en tercer lugar, por la calidad de los presentadores y las regiones representadas por ellos. Las tres instituciones que organizan este evento son la ABRAFIN, que es la Asociación Brasilera de Fisioterapia Neurofuncional, a través de su presidenta Miriam Caleiros y de nuestro compañero fisioterapeuta Josemar Ila. En segundo lugar, la ALMESLAB, la Asociación de América Latina y el Caribe de Lesión Medular, a través de su presidente Federico Montero y su secretaria Graciela Borelli. Y la tercera entidad involucrada es la Spinal Cord Injury PT, como les dije antes, la red internacional de fisioterapia dedicada a lesiones medulares. Con todo este evento está patrocinado y apoyado por la ISCOS, que como bien saben es la Sociedad Internacional de Lesiones Medulares. Este webinar de fisioterapia y lesión medular fue pensado en base a la escala de valoración ICE y sus posibles alternativas de resultados. Por supuesto que resulta muy difícil involucrar todos los aspectos que uno quisiera, pero hemos incluido, creo yo, 5 tópicos y presentaciones muy interesantes y a su vez, cuando pensamos este evento también teníamos la idea de realizar algo de carácter global. Es por eso que vamos a contar con representantes de diferentes partes de nuestro planeta. La presentación 1 va a estar a cargo del doctor José Vives Alvarado, médico de Estados Unidos. Su título va a ser la introducción a la escala de valoración ICE. José es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, quien actualmente completó su beca de investigación en medicina de lesiones de la médula espinal en el sistema de salud de la Universidad de Miami-Jackson en Estados Unidos. La presentación número 2 va a ser sobre fisioterapia respiratoria en personas con lesión medular, a cargo de Alba Fernández Ureña, colega fisioterapeuta del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, España, máster en neuropsicología, especialista en fisioterapia respiratoria y profesora asociada de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. La presentación número 3 va a ser de Eliana Buffetti, kinesióloga argentina con más de 10 años de experiencia en neurorehabilitación y en formación de configuración y posicionamiento en sentado, actual integrante del área de neurorehabilitación del Hospital Lucio Molas en Santa Rosa, La Pampa, Argentina, y el título de su presentación va a ser Objetivos funcionales según escala de deficiencia ICE para lesiones medulares completas. La cuarta presentación a cargo de Carla Bellodas, colega fisioterapeuta de Perú, nos va a estar hablando sobre estrategias fisioterapéuticas para la recuperación de la marcha en personas con lesión medular incompleta. Carla es licenciada en Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación y ha realizado la maestría en Neurociencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es parte del Servicio de Terapia Física Funcional del Departamento de Lesiones Medulares del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón, de Lima, Perú. Por último, y quinta presentación, vamos a estar teniendo una charla relacionada a la tecnología y robótica en la rehabilitación de personas con lesión de la médula espinal.
a cargo de la fisioterapeuta Daniela Butiyama, doctorada en Ciencias Médicas y maestría en Ciencias de la Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, Brasil. Ella trabaja en el área de investigación clínica, en estudios sobre rehabilitación con pacientes amputados, pacientes con daño cerebral, lesión medular y robótica. Bueno, al finalizar las presentaciones vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Algunos de los integrantes van a estar en vivo. Igualmente, por favor, háganos llegar sus inquietudes y preguntas a través del chat. Y vamos a tener un cierre del evento a cargo de José Marila, fisioterapeuta de Brasil, representante de la Spinal Cord Injury PT y de AbraFin. Una vez más, bienvenidos, que disfruten el encuentro y gracias otra vez por acompañarnos. Saludos, mi nombre es José Villas Alvarado, soy profesor de la Escuela de Medicina en la Universidad de Miami. Para comenzar con la primera charla en el webinar de hoy sobre las actualizaciones y avances sobre recursos de la fisioterapia en personas con lesión de la médula espinal, comenzaré hablando sobre la introducción a la escala de eficiencia ASIA. Para hablar sobre la introducción a la escala de eficiencia ASIA, tenemos que discutir el examen que normalmente llamamos ASIA, o en español conocido como el examen de las normas internacionales para la clasificación neurológica de lesión de la médula espinal. Como objetivo de esta charla, voy a estar revisando la versión 2019 de las normas internacionales para la clasificación neurológica de lesiones de la médula espinal. Esta es simplemente la última versión que ha sido actualizada para este examen. Y vamos a estar hablando sobre cómo hacer el examen sensorial, el examen motor, cómo hacer el examen anorrectal y los pasos para la clasificación de la escala de eficiencia ASIA. Este examen se compone de un examen motor y un examen sensorial. Esto lo vamos a estar haciendo para determinar un nivel sensorial, un nivel motor, un nivel neurológico de lesión y determinar si la lesión es completa o incompleta. En el lado derecho de la diapositiva le estoy demostrando el documento oficial, que es el que se utiliza para documentar este examen del ASIA. Como pueden ver, el documento se divide en lado derecho y lado izquierdo. Cada lado del cuerpo va a tener su evaluación motora y su evaluación sensorial. Como pueden ver en los cajones rojos, estoy demostrando donde se documentan los músculos claves. Y en el cajón verde es donde va a documentar el examen sensorial. Como pueden ver, la parte sensorial tiene dos partes que van a estar documentando para tacto fino y tacto de pinchazo. Para el examen sensorial vamos a estar evaluando 28 dermatomas desde el C2 hasta la sacral 4 y 5, evaluando puntos claves que se prueban bilateralmente mediante tacto fino y sensación de pinchazo. Todos estos puntos se tienen que comparar con la cara, ya que la cara está inervada por el nervio craneal 5. Se van a utilizar una escala de 3 puntos. 0 cuando está ausente, 1 está alterado, 2 es normal o intacto, que es comparable con la cara. Cuando no podemos probarlo, en inglés lo documentamos como NT, en español sería NP. Para sensación de tacto fino vamos a estar utilizando un algodón. Para la sensación de pinchazo hay que evaluar la parte aguda y la parte no aguda. Y el paciente debería poder discernir entre ambos lados. Luego de completar el examen sensorial podemos determinar el nivel sensorial. El nivel sensorial se conoce como el último dermatoma, completamente intacto para el tacto fino como para el pinchazo, o que sea un 2 de 2. Puede ser diferente a la izquierda y a la derecha. Quiero mostrarles los puntos claves que vamos a estar evaluando. C2 se evalúa en la protuberancia occipital, C3 en la fosa supraclavicular, C4 en la unión acromio-clavicular. C5 lo estaremos viendo en la próxima diapositiva. C6 en el área volaro-dorsal de la mano, en el primer dígito. C7 en el tercer dígito. C8 en el quinto dígito. C5 en el área lateral del codo. T1 en el área medial del codo. T2 en la axila. En el área torácica es un poco más fácil
comenzar evaluando los puntos claves en áreas anatómicas claves como T4, que es el pezón, T6 en el área del cifoide, T10 en el área umbilical y T12 en el punto medio inguinal. Luego de esto podemos evaluar puntos medios entre estas áreas anatómicas como T5, que es entre T4 y T6, T8 entre T6 y T10 y T11 entre T10 y T11. L4 en el maléolo medial del pie, L5 en la tercera unión tarso-metatarsal, S1 en la parte lateral de la suela del pie, S2 en la fosa poplitea. S3 en la tuberancia isquial, S4, S5, que es el mismo servo. Para el examen motor, vamos a estar evaluando funciones musculares de 10 músculos claves. Estos son C5 a T1 en la parte superior y L2 a S1 en la extremidad inferior. Esto se va a evaluar con una escala de 6 puntos. 0 es parálisis total. 1, contracción palpable o visible. 2, tiene un movimiento activo, arco de movimiento completo con gravedad eliminada. 3, es un movimiento activo, tiene un arco de movimiento completo contra la gravedad. 4, tiene un movimiento activo y sí tiene un poco de resistencia moderada. 5, tiene movimiento activo normal y tiene resistencia completa. Luego de hacer el examen motor, vamos a poder determinar un nivel motor. Este es el nivel muscular clave más bajo que tiene una clasificante de al menos 2 de 5, siempre y cuando las funciones de los músculos claves superiores de ese nivel se juzguen como intacto o 5 de 5. Cuando tengamos un lugar que no hay un nivel muscular clave para evaluar, que esto sería en el área torácica, entonces el último dermatoma intacto, o 2 de 2, se considera como el nivel muscular clave. Ahora en esta próxima diapositiva vamos a estar hablando sobre los músculos clave y cómo evaluarlos. Comenzando con el C5, que estos son los flexores de codo o el músculo bíceps braquial o el brachialis, se le pide al paciente que flexione el codo. Como pueden ver en la diapositiva, en muchas de las diapositivas que le voy a estar mostrando en adelante, vamos a estar evaluando en posición anatómica correcta para las clasificaciones 4 y 5. C6 son los extensores de muñeca o el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo. Se le pide al paciente que extienda su muñeca. Para C7 se están evaluando los extensores de codo o el tríceps. Se le pide al paciente que extienda el codo. Para C8 se están evaluando los flexores largos de los dedos. O el flexor profundo de los dedos. Esto se va a estabilizar la mano como muestra la diapositiva y le pedimos al paciente que flexione la última coyuntura digital. Para el T1 estamos evaluando los abductores del dedo meñique o el abductor digiti minimi, como se conoce en inglés. Esa no sabía la traducción. L2 se evalúan los flexores de cadera, en este caso el iliopsoas. Como pueden ver, no es que el paciente levante una pierna estirada, sino que flexione su cadera. L3 lo evaluamos con los extensores de rodilla o cuádriceps. Se le pide al paciente que estire o extienda su rodilla. L4 estamos evaluando los dorsiflexores de tobillo o el músculo tibial anterior. Se le pide al paciente que extienda o flexione el tobillo hacia arriba y le hacemos una resistencia. Para L5 estamos evaluando el extensor largo del dedo gordo. Le pedimos al paciente que extienda o que apunte su dedo gordo hacia el cielo.
Para S1 estamos hablando de los flexores plantares de tobillo, en este caso el gastrocnemio y el sóleo. Ahora vamos a hablar sobre el examen rectal. Esta es la parte más delicada o importante del examen, es donde podemos determinar si la lesión es completa o incompleta en nuestro individuo. Dado que podemos determinar si es completa o incompleta, podemos determinar severidad y en algunos casos pronóstico de nuestro individuo. Este examen se compone de una parte motora y sensorial también. Para la parte motora estamos evaluando una contracción anal voluntaria. Se le pide al individuo que contraiga el esfínter anal externo y la contracción la vamos a registrar si está presente o está ausente. Importante entender que muchos de estos individuos al momento del examen rectal pudiesen tener lo que es un espasmo del esfínter rectal. Esto se puede confundir como una contracción voluntaria. Es bien importante no confundirnos y simplemente pedirle al paciente tratar que se relaje y evaluar o documentar exactamente cuando ustedes le piden al paciente que traten de contraer el esfínter anal externo. Si lo pueden hacer exactamente cuando ustedes se lo están pidiendo, es cuando yo documentaría si está presente. Para la parte sensorial, esta parte tiene 3 partes sensoriales que estamos evaluando. Se evalúa una presión anal profunda, que es donde el examinador va a aplicar una presión suave en la pared anorrectal y se va a clasificar como si está presente o ausente. Además de la presión anal profunda, vamos a estar evaluando lo mismo que evaluamos en el cuerpo, de tacto fino y de pinchazo. En este caso ya lo habíamos discutido, estos son los dermatomos S4, S5. Ya que hemos discutido cómo hacer el examen sensorial, determinar un nivel sensorial, cómo hacer el examen motor y determinar el nivel motor, ahora podemos determinar un nivel neurológico de la lesión. ¿Qué es el nivel neurológico de la lesión? Es el nivel más caudal o el nivel más bajo del cuerpo que tenga sensibilidad intacta o 2 de 2, este sería el nivel sensorial, con al menos un 3 de 5 en el músculo más caudal y con todos los músculos por encima de él 5 de 5 o intacto o nivel motor. En otras palabras, la parte más caudal o el área más caudal del cuerpo que tenga intacto sensación y motor. Luego de haber hablado sobre el examen sensorial, el examen motor, discutimos lo que significa el nivel neurológico de lesión, vamos a estar hablando sobre la escala de eficiencia ASIA. En esta escala en particular estamos utilizando letras de la A a la E para determinar la severidad o la escala de nuestro individuo. Comenzando con la A, esto es lo que se le llama una lesión completa, completa motora, completa sensorial. No van a ver ninguna función sensorial o motora en los últimos segmentos del cuerpo, que es S4 y S5. B ya es una lesión sensorial incompleta, pero sigue siendo una lesión completa motora. Esto significa que la función sensorial está preservada en la parte del segmento S4 o S5. Esto puede ser para tacto fino o tacto ligero, para pinchazo o para sensación de presión profunda. Si cualquiera de estos 3 está presente, ya podemos pensar que nuestro individuo es incompleto sensorialmente y se le puede dar una clasificación B. Luego de esto hay que determinar si el paciente puede llegar a hacer una clasificación C. C ya se clasifica como lesiones motoras incompletas. Esto significa que tiene los criterios para hacer B, que es una lesión sensorial incompleta, y que más de 3 niveles por debajo del nivel motor en el lado en particular que estamos evaluando hay una activación motora, se le puede considerar como incompleto para motor y se le da una clasificación C. O que este individuo simplemente tenga contracción anal voluntaria, se clasifica como lesión, como severidad C. Ya cuando podemos clasificar como una lesión D o motora incompleta, esto es ya cuando puede llegar a ser los criterios de una lesión C, pero
que más de la mitad de los músculos claves por debajo del nivel neurológico de lesión tiene una clasificación de 3 o más de 5, se le puede llamar como lesión D. Cuando queremos hablar de una lesión E, esto sería un individuo que en algún momento clasificamos como lesión medular y que en este momento está completamente normal, que todas las funciones evaluadas en este examen están completamente intactas. Y ahora, ya que sabemos todos cómo hacer el examen del ASIA y sabemos qué significan las clasificaciones de la escala de deficiencia ASIA, como manera de repaso, vamos a ir por pasos de nuevo. ¿Cómo hacer esta clasificación? Lo primero, de nuevo, determinar los niveles sensoriales. Lado derecho, lado izquierdo. Determinar los niveles motores. Lado derecho, lado izquierdo. Luego vamos a determinar el nivel neurológico de la lesión, que es el nivel más caudal, que sería intacto para motor y sensorial en ambos lados. Luego de determinar este nivel neurológico, podemos determinar si la lesión es completa o incompleta. Cuando ya tenemos el nivel neurológico y tenemos si la lesión es completa o incompleta, podemos determinar con certeza el grado de la escala de eficiencia del ASIA. Damos un nivel neurológico y le damos un grado a nuestro individuo. Muchas gracias por su atención. Para cualquier pregunta voy a estar disponible luego de la presentación. Aquí le dejo mi referencia. Estas referencias son recursos excelentes para cualquier examinador o persona que quiera aprender o repasar la escala de clasificación del ASIA. De nuevo, cualquier duda o pregunta me la pueden hacer llegar. Voy a estar disponible luego de la presentación o luego del webinar. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, dar gracias a la organización por contar conmigo para este evento que me parece muy interesante y sobre todo muy importante para todos los profesionales que trabajamos con personas con lesión medular. Como ya se ha dicho, soy fisioterapeuta, trabajo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, aquí en España, y lo que voy a pretender o lo que quiero hacer hoy, el objetivo de mi charla, es hablar sobre la importancia de la fisioterapia respiratoria y dejar claro cuáles son los puntos clave de tratamiento en este tipo de pacientes. La fisioterapia respiratoria es fundamental tanto al inicio de la lesión, durante el ingreso hospitalario o para el paciente crónico, ya que estamos viendo que la mayor causa de mortalidad de estos pacientes una vez que se van de alta hospitalaria es debido a complicaciones respiratorias. Tenemos claro que cuanto más alta y completa sea la lesión, mayor repercusión vamos a tener a nivel respiratorio, y esta situación además puede estar agravada por otros factores como antecedentes de patologías respiratorias, si el paciente fumaba o no, la edad o la obesidad. Además, debemos tener en cuenta que la lesión medular es una afectación global y la alteración de otros sistemas, como por ejemplo el sistema nervioso autónomo, también va a repercutir directamente en el sistema respiratorio. Pacientes con lesiones cervicales van a tener abolida la función simpática del sistema nervioso autónomo y esta actividad parasimpática va a provocar que tengamos un edema pulmonar, un broncoespasmo y un aumento de las secreciones bronquiales que van a ser, además de muy abundantes, mucho más espesas. Así pues, y sin meterme mucho en la fisiopatología de la lesión medular, me gustaría ir haciendo un pequeño recordatorio de las características respiratorias de nuestros pacientes y ir viendo cómo debemos actuar en cada uno de los niveles de lesión. Voy a comenzar por las lesiones más altas, lesiones por encima de C3. Estos pacientes tienen una parálisis total de los músculos respiratorios principales, incluido el diafragma, pueden tener musculatura accesoria inspiratoria, toda la musculatura del cuello, pero sus volúmenes espontáneos no van a, o su volumen, su capacidad vital va a estar por debajo de 500 mililitros. Está claro que esto no va a ser compatible con la vida y van a ser pacientes dependientes de ventilación mecánica permanente o, en el mejor de los casos, van a tener un electroestimulador frénico o marcapasos diafragmático.
Además de otras técnicas de respiratorio, de fisioterapia respiratoria que más adelante voy a comentar, nosotros creemos que estos pacientes deben estar entrenados a unas desconexiones de seguridad, como llamamos nosotros, que no son más que pequeñas desconexiones de 3, 4 o 5 minutos que el paciente debe mantener la saturación de oxígeno en rangos normales. Pensemos, por ejemplo, en la facilidad que puede o cómo podemos mejorar la vida del paciente si cada vez que hacemos una transferencia de la silla a la cama a la silla, el paciente puede desconectarse durante este impasse, pequeño impasse, o la seguridad que puede tener el paciente si sabe que accidentalmente se desconecta mientras el ventilador pita y el cuidador principal soluciona este problema, él puede mantener una ventilación de unos pocos minutos sin que la saturación de oxígeno caiga de todo. ¿Cómo podemos entrenar esto? Bueno, pues además de potenciar la musculatura inspiratoria accesoria que tengamos, como la musculatura del cuello, podemos enseñar al paciente la respiración glosofaríngea. Esta respiración no es otra cosa que utilizar la musculatura oral, faríngea y laríngea, para la entrada de pequeños bolos de aire, unos 6 o 10 bolos de aire, de unos 60 o 100 mililitros, que se van a ir sumando hasta conseguir un adecuado llenado de los pulmones. No es una ventilación que sirva para mantener la respiración mucho tiempo, ¿vale? Pero sí que vemos que en otros pacientes, como pacientes con enfermedades neuromusculares o pacientes con lesiones medulares incompletas, estos pueden utilizarla para mejorar la efectividad de la respiración, aumentando la capacidad vital y también aumentando el pico flujo de tos. Vale. Si bajamos un poco ya el nivel de lesión, hablamos de lesiones entre C3 hasta C5, vemos que comienzan a tener inervación diafragmática, con lo cual a partir de aquí ya podemos empezar a pensar en el destete o en el weaning de la ventilación mecánica. Son pacientes que quizá no consigan un destete completo, es decir, no consigan desconectarse completamente del ventilador, pero sí podemos hacer que este paciente esté desconectado durante el día, facilitándole un poco la vida, y luego conectándose durante la siesta o la noche para descansar. ¿Cuál va a ser nuestra actuación durante la fase del weaning? Bueno, pues esto es crucial. Debemos tener en cuenta que los pacientes con lesiones cervicales, la fase de destete puede ser larga, y nosotros podemos acelerar este proceso de desconexión. Nosotros tenemos que intentar optimizar la función respiratoria de todas las maneras, evitando sobre todo las complicaciones respiratorias derivadas de la ventilación mecánica. ¿Cómo vamos a optimizar esta ventilación? Bueno, pues en primer momento teniendo en cuenta el posicionamiento. Nosotros, si pensamos en un paciente en una UBI y queremos desconectarlo, normalmente lo que se hace es incorporar al paciente para facilitar la ventilación. Bueno, pues es algo que no debemos hacer en un paciente con lesión medular. Está comprobado que los pacientes con lesión medular respiran mejor en la posición de cúbito supino que cuando se incorpora. Y esto es debido a que el diafragma trabaja en desventaja mecánica, ya que al no tener musculatura expiratoria, musculatura abdominal, que fije estas bases del diafragma y no tener una caja torácica estable, al no tener musculatura intercostal, va a trabajar en una desventaja mecánica cuando el paciente se incorpora. Vemos en este estudio en el que se compara la función pulmonar de un paciente con una enfermedad neuromuscular con pacientes con lesiones medulares, que el paciente con lesión medular va a mejorar su capacidad vital, va a mejorar su función pulmonar cuando está en decúbito supino. Con lo cual, siempre que queremos desconectar a un paciente, tenemos que tener al paciente lo más en decúbito supino posible para facilitar su ventilación. En segundo lugar, para favorecer la ventilación, tenemos que intentar disminuir las resistencias que va a encontrar el aire en las vías aéreas. ¿Y cuáles van a ser estas resistencias? Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, debido a la disautonomía del sistema autónomo, vamos a tener una estenesis o un broncoespasmo y vamos a tener un aumento de las secreciones bronquiales. Tenemos que hacer técnicas de higiene bronquial para limpiar estas secreciones y además deberíamos coordinarnos con el personal de enfermería para que el tratamiento broncodilatador que este paciente tenga lo reciba justo antes de nuestras técnicas para favorecer la eliminación de secreciones. Y evidentemente, si queremos que el paciente consiga una respiración mejor, tenemos que potenciar la musculatura inspiratoria y eso es algo que los fisioterapeutas sabemos hacer muy bien. Y podemos potenciar esta musculatura inspiratoria desde un primer momento, aunque
el paciente no pueda desconectarse de la ventilación mecánica, si el paciente está estable y tolera un modo ventilatorio en presión de soporte, nosotros podemos comenzar a potenciar esta musculatura inspiratoria, disminuyendo en un 25 o un 50% esta presión de soporte, obligando al paciente a trabajar un pelín más esta musculatura. Otra manera que tenemos de trabajarla sin desconectar al paciente, también cuando el paciente tolere un modo ventilatorio en presión de soporte, es disminuyendo la sensibilidad del trigger, del disparo, haciendo que el paciente tenga que trabajar más su musculatura inspiratoria. Y una vez que el paciente ya tolere desconexiones del ventilador, ya tenga una fuerza suficiente para tolerar esta desconexión del ventilador, nosotros, como vemos en este estudio, podemos trabajar la musculatura inspiratoria a través de la cánula desde el primer momento con dispositivos resistómetros de carga umbral. Lo que debemos hacer es medir la presión inspiratoria máxima que tiene el paciente y empezar a trabajar al 50% de esta presión en pequeñas series. Hay muchos protocolos sobre cómo se debe trabajar, pero parece que la más efectiva, y nosotros la que utilizamos, es haciendo 3 series de unos 6 a 10 repeticiones 2 veces al día. Bien, bajamos un poquito el nivel de lesión. Ya tenemos a pacientes con lesiones de C5 y C8. La inervación diafragmática ya estará completa, es decir, el diafragma ya trabaja con toda su fuerza, pero continúa haciéndolo de manera poco efectiva debido a esta desventaja mecánica de la que hablábamos anteriormente. Y eso mismo le va a ocurrir a pacientes con lesiones dorsales altas. A pesar de que comienza a haber musculatura intercostal que estabiliza un poco esta caja torácica y empieza a haber musculatura inspiratoria intercostal, el diafragma va a trabajar con toda su inervación, pero aún no lo hace de manera efectiva o eficiente del todo, porque al no tener musculatura abdominal, el diafragma sigue trabajando en esta desventaja mecánica. Por eso los pacientes con lesiones medulares por encima de T6, cuando se sienten en la silla, deben utilizar una faja abdominal que haga de sustitución de esta pared abdominal y de algo más de estabilidad a esta caja torácica y permita que el diafragma funcione de manera eficiente. Y ya en lesiones por debajo de T6 presentarán una correcta función del diafragma, la musculatura intercostal estará solo parcialmente afectada y comienza a aparecer inervación abdominal, es decir, musculatura expiratoria, con lo que aumenta así la capacidad oxígena y la función pulmonar, pudiendo alcanzar valores dentro de la normalidad según va descendiendo el nivel de la lesión. Con lo cual, como vemos en este estudio, donde se ven los valores de función pulmonar según el nivel de lesión, no es hasta T6, hasta que aparecen los abdominales, donde tendremos flujos expiratorios efectivos, una tos efectiva, y además el diafragma comienza a trabajar de una manera eficiente, teniendo también unos valores de capacidad vital dentro de los rangos normales. Resumiendo, tenemos una disfunción de la musculatura respiratoria que conlleva disminución tanto de los volúmenes como de las capacidades respiratorias y de los flujos expiratorios. Los pacientes van a movilizar volúmenes muy bajos de aire que van a provocar zonas de hipoventilación y zonas de atelectasia crónica. Estas zonas de atelectasia crónica van a tener una reducción de surfactante alveolar que van a aumentar aún más la retracción de la pared pulmonar, con lo cual vamos a disminuir aún más el volumen respiratorio. Y esto hace un efecto de bola de nieve que tenemos que intentar romper con nuestras técnicas. Además, como hemos dicho, hasta que no aparezcan los abdominales vamos a tener unos picos o unos flujos expiratorios poco débiles, con una tos poco efectiva. Y evidentemente tenemos una musculatura respiratoria en general débil. En base a esto tenemos que marcar nuestros objetivos. Los objetivos de fisioterapia que nos vamos a marcar van a ser aumentar los volúmenes y las capacidades pulmonares, vamos a mantener y a mejorar la complianza pulmonar y de la pared torácica, vamos a mejorar la fuerza de la musculatura respiratoria, vamos a mejorar el aclaramiento mucociliar con las técnicas de higiene bronquial, vamos a conseguir una tos efectiva y vamos a intentar prevenir complicaciones respiratorias. Y algo muy importante es que tenemos que entrenar al cuidador principal en estas técnicas básicas, ya que una vez que se vayan del hospital, estos pacientes van a requerir estas técnicas a lo largo de toda su vida. Bueno, entonces,
Tenemos reducción de la capacidad y de la complianza torácica, tenemos tos nada efectiva y tenemos aumento de secreciones. Con lo cual tendremos que hacer técnicas de distensibilidad pulmonar, técnicas de higiene bronquial y técnicas de potenciación de la musculatura respiratoria. Vamos a comenzar con las técnicas de distensibilidad pulmonar. Hablar de distensibilidad pulmonar es hablar de hiperinsuflación pulmonar. Debemos llevar al pulmón a su máxima insuflación posible y podemos hacerlo de muchas maneras, con la respiración espontánea, ayudándonos de ayudas externas, tanto manuales como mecánicas. Bien, en cualquier tipo de paciente o otro tipo de pacientes, nosotros podemos utilizar una respiración espontánea, hacer una máxima inspiración profunda para intentar llenar el pulmón lo máximo posible. Existen dispositivos en el mercado, como son los incentivadores de volumen, en los que este dispositivo incentiva al paciente a que coja el máximo volumen posible de aire para llegar a una hiperinsuflación pulmonar. ¿Pero qué pasa con un lesionado medular? Pues que la capacidad vital está muy reducida. Debido a la debilidad de la musculatura inspiratoria, la capacidad vital está disminuida y nunca va a llegar a conseguir una hiperinsuflación pulmonar. Con lo cual estas técnicas están muy limitadas en los pacientes con lesión medular y debemos requerir a una ayuda externa para conseguir que el pulmón se llene del todo. Tenemos que utilizar, por ejemplo, la técnica del aire staking. El aire staking es conseguir la máxima cantidad de aire ayudados del resucitador tipo AMBU. Tenemos que coordinarnos con el paciente y a la vez que el paciente coge aire, nosotros vamos a insuflar, vamos a ayudar al paciente a coger el máximo aire posible a través de pequeñas insuflaciones con el AMBU. Y esto podemos hacerlo tanto por la boca, en pacientes que ya están decanulados, o por la cánula de traqueostomía en un paciente que está más agudo o que por su lesión no va a poder decanularse. Y a pesar de que es una técnica segura, si se realiza correctamente, ya que nosotros con la mano vamos a notar la tensión intrapulmonar cuando metemos aire, cuando lo hagamos a través de cánula de traqueostomía en pacientes que tienen neumotaponamiento, lo ideal es que el AMBU tenga una válvula de seguridad expiratoria para que nosotros nunca podamos pasarnos de esos 40 centímetros de agua de seguridad para no dañar el tejido pulmonar. Esta técnica de air staking, además de mejorar la distensibilidad pulmonar, también puede mejorar el pico flujo de tos. Como vemos en este artículo, que está basado sobre un estudio en el que se cogían dos grupos de pacientes, un grupo control que realizaba solamente espirometría incentivada y un grupo experimental que hacía 20 repeticiones de air staking 2 veces al día. Se ve que en el grupo de air staking, los pacientes mejoraban tanto la capacidad vital como el pico flujo de tos. Es decir, esta distensibilidad pulmonar, aparte de evitar atelectasias y mejorar la capacidad vital, también nos puede ayudar a mejorar la tos. Bien, y podemos trabajar la distensibilidad pulmonar de manera manual, como hemos visto antes, o también de manera mecánica, ya sea con un insuflador o insuflador mecánico, o con una ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Y pasamos ya al segundo grupo de técnicas, que son las técnicas de higiene bronquial y de aclaramiento mucociliar. No voy a describir ahora todas las técnicas que todos los fisioterapeutas que trabajamos en el mundo respiratorio conocemos. Tenemos técnicas expiratorias, técnicas de tos asistida, podemos utilizar el cough, podemos utilizar la aspiración de secreciones en pacientes con cánula de traqueostomía. Hay miles de guías y de técnicas a las que podemos recurrir si queremos conocer en profundidad todas estas técnicas. Pero yo voy a detenerme en la tos asistida manual, ya que los pacientes con lesión medular, una de sus principales características es tener una tos muy poco efectiva y es una técnica que debemos utilizar cuando el paciente tenga secreciones o incluso cuando el paciente se atragante un poco, cuando el paciente necesite toser, que eso puede requerirlo en cualquier momento, debemos saber asistir esta tos. Sabemos que para existir una tos que es poco efectiva, lo que tenemos que hacer es dar una asistencia expiratoria, es decir, ya que no tiene musculatura expiratoria, no tiene musculatura abdominal, nosotros tenemos que hacer una compresión abdominal justo en el momento de la tos. Y esto es algo muy fácil. Pero ¿qué pasa con la fase inspiratoria? Sabemos que la tos es una inspiración profunda, un cierre glótico de tos y una expiración fuerte. Si asistimos solamente en la parte expiratoria, el paciente va a mejorar su pico flujo de... Pero
en pacientes con lesión medular debemos también asistir la fase inspiratoria. En este estudio, donde Torres Castro evalúa los diferentes métodos de asistencia de la tos en pacientes tetraplégicos, vemos como en un primer grupo el paciente solo realiza un máximo esfuerzo inspiratorio. En el segundo, además, se asiste con una compresión abdominal. En el tercero, se hace una máxima insuflación con air staking, y en el último grupo es en el que los valores de flujo pico de tos se encuentran en límites normales. Y en este grupo lo que se hace es un air staking para asistir la inspiración y después una compresión abdominal para asistir la tos. Y aquí es cuando la tos realmente es completamente efectiva. Entonces, para asistir la tos en un lesionado medular hay que asistir la parte expiratoria y también la parte inspiratoria si queremos que la tos sea completamente efectiva. Y si queremos mejorar la tos, evidentemente, deberíamos potenciar la musculatura responsable, pero en la mayoría de los pacientes con lesión medular no va a haber inervación de la musculatura expiratoria. Con lo cual, ¿cómo podemos mejorar la tos en estos pacientes? Bueno, pues vemos en estos estudios que el pico flujo de tos está relacionado con una mejora de la musculatura inspiratoria, más que con la musculatura expiratoria. Es decir, si queremos mejorar la tos, tenemos que potenciar la musculatura inspiratoria. Y aquí es cuando entramos en el último grupo de técnicas indispensables para los pacientes con lesión medular. La potenciación de la musculatura respiratoria e inspiratoria en los pacientes con lesión medular es indispensable, ya que, como hemos visto, vamos a tener denervación de parte de la musculatura, con lo cual tenemos que potenciar la restante o la sana al máximo, y además los pacientes que desde un inicio requieran ventilación mecánica, sabemos que la musculatura inspiratoria va a estar atrofiada por este desuso, con lo cual tenemos que potenciar esta musculatura inspiratoria. Sabemos que los beneficios o que la potenciación de la musculatura inspiratoria tiene muchos múltiples beneficios, como son que aumenta la capacidad vital, la presión inspiratoria máxima y el máximo volumen voluntario movilizado en pacientes cervicales, que mejora la respuesta respiratoria y cardiovascular relacionada con los cambios de posición, que mejora los gases y el funcionamiento de la función pulmonar, que reduce complicaciones respiratorias y además sabemos que es un tratamiento factible y muy seguro, con lo cual tenemos que trabajar siempre la potenciación de la musculatura inspiratoria. Bueno, y ya para terminar, y no quiero alargarme más, simplemente recordar los puntos clave en el tratamiento con lesión medular. Debemos valorar la fuerza de la musculatura inspiratoria y trabajarla al máximo, realizar técnicas de potenciación muscular. Debemos valorar la capacidad vital del paciente y, si no es suficiente, tendremos que hacer técnicas de air staking, es decir, técnicas de distensibilidad pulmonar. Debemos que valorar el pico flujo de tos y, cuando es poco efectivo, tenemos que asistir a esta tos. Y además tenemos que jugar con lo que ya hemos visto antes. La postura del paciente va a repercutir mucho en la función pulmonar del paciente. Debemos utilizar esta faja abdominal y debemos utilizar estos broncodilatadores para mejorar las resistencias de la vía aérea y que la ventilación sea lo más efectiva posible. Nada más, simplemente volver a dar las gracias por permitirme colaborar hoy en este evento tan importante. Mi nombre es Eliana Burpetti, soy licenciada kinesióloga fisiatra de Argentina y hoy voy a hablar de objetivos funcionales según la escala de deficiencia de Asia en lesiones medulares completas. Soy kinesióloga hace más de 10 años y trabajo en el área de neurorehabilitación y en clínicas de silla de ruedas y posicionamiento. Hice mi formación de residencia en pacientes neurológicos en el Instituto Fleni de Buenos Aires, y ahí trabajé hasta el año 2022 en el área de lesionados medulares y en clínica de silla de ruedas. A su vez tengo formación de posgrado en el concepto BOBAT y en facilitación neuromuscular propioceptiva. Y actualmente estoy viviendo en La Pampa, donde trabajo en el servicio de neurorehabilitación del Hospital Lucio Molas, con pacientes neurológicos, y a su vez trabajo en el ámbito privado con pacientes neurológicos y en clínica de silla de ruedas. Bueno, hoy vamos a hablar de objetivos en lesión medular,
¿sí? Y antes de comenzar es importante tener en cuenta que para plantearnos objetivos concretos en este tipo de población es importante llevar a cabo evaluaciones estandarizadas, ¿sí? Tanto evaluaciones clínicas como funcionales. Sin duda, como ya se viene hablando en esta jornada, la escala de Asia es la evaluación clínica gold estándar que nos permite determinar el nivel neurológico de lesión de cada paciente y a partir de la cual vamos a poder plantearnos objetivos según ese nivel de lesión. Pero también es importante llevar a cabo escalas funcionales. Dentro de las escalas funcionales, quizás las que yo más utilizo, hay más sin duda, son la escala SIM o la de Miroleso, que ambas lo que buscan es determinar el grado de habilidad funcional de un paciente, ya sea para rolar, para pasarse, transferirse de la silla a la cama o al inodoro y viceversa. Escalas como pueden ser el WST, que es un test de habilidades en silla de ruedas que permite determinar si ese paciente puede o no, por ejemplo, propulsar la silla de ruedas en terreno interior o en terreno exterior, o puede subir y bajar una rampa, entre otras cosas. El WISI es un test que nos permite determinar el grado de independencia de la marcha, y también dentro de los test de marcha tenemos el test de 6 minutos y el de 10 metros. El de 6 minutos nos va a permitir determinar la resistencia de la marcha y el de 10 metros la velocidad. Y por último, y no menos importante, la Ver Balance, que es una escala de equilibrio que nos va a permitir determinar el grado de equilibrio en actividades de bipedestación. Entonces, no es menor que una evaluación adecuada de un paciente, tanto clínica, o sea, para determinar el nivel neurológico, y funcional, nos va a permitir plantearnos objetivos a corto, a medio y a largo plazo, y que estos objetivos a su vez los podamos ir reevaluando con reevaluaciones de estas escalas. Dentro de los objetivos vamos a tener objetivos generales a los pacientes con lesión medular, o sea, para todos los niveles de lesión medular, que tienen que ver con fortalecer la musculatura remanente o la musculatura que está débil por desuso, mantener o mejorar los rangos articulares fundamentales al momento de hacer cambios de posición, y entrenar habilidades, ya sea transferencias, rolados, pasajes. Pero lo más importante es que en esta población siempre lo que vamos a buscar es maximizar la independencia funcional, o sea, darle su máxima independencia de forma tal de que podamos lograr la mejor participación y la máxima participación de estos pacientes en la comunidad, que vuelvan a trabajo o a la escuela, dependiendo de su desempeño, de lo que hagan, que vuelvan a hacer actividades deportivas o de interés o recreativas, ¿sí? Bien, y ahora sí vamos a empezar a hablar por niveles. Estamos hablando de lesiones medulares completas. Cuando hablamos de lesiones completas, uno habla de lesión medular completa motora, ¿sí? Puede ser tipo A o tipo B, porque en realidad el comportamiento es similar. Lo que va a cambiar es que ese paciente va a tener o no sensibilidad, pero a fines prácticos, las lesiones completas, tanto en A o B, se comportan de la misma manera al momento de rehabilitarse. Bien, entonces lo que sabemos es que los niveles neurológicos C3 o C4, por supuesto que tienen una función inadecuada de los miembros superiores, van a tener compromiso respiratorio, son pacientes con requerimientos respiratorios. No me voy a detener en esto porque ya hay otra disertación sobre el tema, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta. A nivel de función, sabemos que son dependientes máximos, o sea, requieren de la asistencia para hacer rolados, transferencias o pasajes de decúbito a sedestación. Pero la independencia va a estar dada sin duda por el equipamiento. Son pacientes que con una silla de ruedas motorizadas pueden ser independientes para trasladarse tanto en un ambiente interior como exterior. Esa silla de ruedas tiene que tener características especiales, o sea, primero tener en cuenta el tipo de comando por el cual va a acceder ese usuario, ya sea comando cefálico, de mentón, de succión o de soplido. O sea, eso hay que evaluarlo y entrenarlo con el paciente.
A su vez, las sillas tienen que tener til o inclinación, porque estos usuarios deben hacer pausas frecuentes y eso le va a facilitar el descanso, un correcto posicionamiento y evitar lesiones. Obviamente que son pacientes que van a utilizar almohadón de aire para evitar estaras y todos requerimientos de apoyo postural para sostener un adecuado posicionamiento. Y la gran diferencia quizás entre C3 y C4 es por un lado el C3 que tiene función de extensores de cuello ecomifaciales, pero el C4 lo que va a tener es función diafragmática, va a tener mejor función del diafragma y por ende mejor mecánica ventilatoria. Y a su vez tiene al músculo como trapecio, romboides y angular que me permiten complejizar un poco más la silla de ruedas y, por ejemplo, colocar un switch para que ese paciente pueda, mediante el empuje del hombro hacia atrás, dar la marcha atrás en la silla. Como ejemplo, hay muchas opciones. Hoy el mercado de lo que es el equipamiento de sillas motorizadas ha avanzado un montón y hay muchas opciones para cada usuario. Y otro caso, cosa no menor, es que estos pacientes deben tener en la silla de ruedas soportes para BNI. Generalmente son pacientes que van a estar ventilados a veces de forma intermitente con CPAP o CPAP, y entonces es importante que esa silla tenga todas las características para el usuario, ya sea soporte para BNI, soporte para el celular, bien, en fin, varias cosas. Y ahora continuando con el nivel C5, son pacientes que van a tener función del deltoides y del bíceps, ¿sí? Si uno va bajando el nivel, lo que sabemos es que estos pacientes pueden flexionar el codo y mover el hombro. Y eso le va a permitir llevar a cabo actividades de la vida diaria, como lavarse los dientes, comer, usar el celular. O sea, van a utilizar con adaptaciones como, por ejemplo, equipamiento para mantener la extensión de la muñeca, van a poder utilizar esto y así ser independientes en las ABD. Sin duda que son pacientes dependientes para hacer rolados, transferencias o pasajes de decúbito, aunque pueden colaborar. Y son pacientes que pueden ser independientes en sillas de ruedas motorizadas con joystick manual. Acá vamos a ver un video y es importante mostrarles que este paciente en realidad está usando una silla de ruedas dual. ¿Qué significa esto? Que tiene una silla de cuadro rígido con un motor y puede separarse ambas cosas. Entonces, quizás el paciente puede propulsar por trayectos cortos o usar la silla en trayectos largos, en terrenos irregulares, con el joystick manual. Ahí se ve en la mano de la derecha que está manejando la silla. Y es interesante tener en cuenta que en general estos pacientes no propulsan una silla de ruedas en terrenos exteriores, pero sí a veces lo pueden hacer en trayectos cortos y en terrenos a nivel y interior. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de que sea un usuario que lo pueda hacer, es importante entrenarlo y hacerlo de la manera correcta y no fatigar esos grupos musculares que van a tener que utilizar en todas sus actividades de la vida diaria. Ahora bien, los niveles C6 ya tienen más inervación del hombro, van a poder tener flexión de codo y extensores de muñeca, o sea que no van a necesitar estabilizadores de muñeca externos. Y esto le va a permitir mayor independencia. ¿En qué? En rolados, en poder lograr pasar del decúbito a la asestación, por ejemplo, desde la posición de prono, y en hacer transferencias a nivel con tabla de transferencia. Más adelante vamos a ver una imagen de lo que es una tabla de transferencia, por si no lo saben, pero eso nos permite que puedan deslizarse sobre la tabla y que no tengan que hacer push-up, que es algo que no pueden hacer. Son pacientes que pueden propulsar, si vemos el video, en terrenos a nivel y en terrenos irregulares. Irregulares me refiero, por ejemplo, a una vereda, ¿no? No van a poder hacer trayectos largos en terrenos muy irregulares como puede ser, no sé, césped con muchos baches. Pero sí van a poder sortear obstáculos pequeños, generalmente pueden descender rampas, pero van a tener más dificultad para ascenderlas, van a requerir asistencia para ascender la rampa, siempre que sean rampas poco pronunciadas. Ahí vemos usuaria propulsando la silla de ruedas. Y algo no menor es que estos pacientes necesitan el uso de guantes con
con grip y aros antideslizantes para poder tener una buena coaptación del aro con la mano, ¿no? Con el guante en realidad. Y si en estos pacientes uno ya comienza a entrenar el patrón de propulsión correcto, que esto tiene que ver con hacer un patrón en semicircular, respetando el tiempo de apoyo y de empuje con el tiempo de pausa, ¿sí? Que es una pausa para evitar lesiones de hombro. Esto está descrito, Boninger y colaboradores lo han descrito y muchos autores y bueno, uno lo puede encontrar en la bibliografía, pero es importante entrenar el patrón de propulsión correcto para evitar lesiones a futuro porque son usuarios que utilizan mucho sus miembros superiores. Y ahora sí, vamos a hablar de los niveles C7. Ya cuando tengo un nivel C7 tengo mucha más indemnidad de los grupos de los músculos del hombro. Esto me permite tener mejor estabilidad escapular y por ende utilizar mejor el miembro superior. Y a su vez tienen el músculo tríceps. Van a poder lograr la extensión de codo. ¿Qué les va a permitir esto? Sin duda, las transferencias ya las pueden hacer a nivel con o sin tabla. ¿Sí? Ahí se ve la imagen, yo estoy trabajando con este paciente, el uso de la tabla de transferencia, si ven es esa que está por debajo, en general son de madera o pueden ser plásticas. Son pacientes que van a lograr rolados, aunque quizás necesitan asistencia para manejo de miembros inferiores. Pueden llevar a cabo pasajes de cúbito a sedestación utilizando sus miembros superiores y la extensión de codo. Y pueden llegar a hacer algunas transferencias a desnivel, a pequeño desnivel, con o sin tabla, porque ya pueden hacer algo de push-up. Y en cuanto al uso de silla de ruedas o el medio de movilidad primaria, van a ser usuarios independientes en sillas de ruedas con manuales, tanto en terrenos regulares como irregulares. Van a poder sortear rampas más pronunciadas y pequeños desniveles. Algo importante a remarcar es que siempre que estoy hablando de equipamiento voy a tener que tener en cuenta dónde vive ese paciente, el biotipo, la edad. No es lo mismo una persona joven que una persona más añosa. O sea que esto de lo que estoy hablando o lo que yo espero en cuanto a funcionalidad tiene que ver con con la máxima función esperable según el nivel neurológico de lesión. Por supuesto que después todo esto va a estar condicionado por distintos factores como los que mencioné recién, biotipo, edad, género y dónde vive el paciente sin duda. Eso habrá que analizarlo y tenerlo en cuenta cada uno. Los niveles C8 son pacientes que tienen indemnidad de las manos ya, si tienen un miembro superior prácticamente indemne y se comportan como un parapléjico alto, ¿sí? En realidad uno espera que puedan rolar, hacer pasajes de cúbito a sedestación y transferencias a desnivel sin dificultad. Utilizar la silla de ruedas manual, tanto en distancias largas, terreno regular e irregular, e incluso descender con dones en WIS. Como les decía, los niveles T1 a T4 parapléjicos altos son iguales que los C8. Lo que va a cambiar es que cuanto más bajo es el nivel, mejor control abdominal va a tener. El T4 va a tener más activación abdominal de los abdominales superiores que el T1, por supuesto. Son usuarios que necesitan mucho entrenamiento de tronco y de los miembros superiores, tanto fortalecimiento como elongación, porque van a tener un sobreuso de los mismos, ¿sí? Van a tener independencia en cama, en transferencias y en el uso de silla de ruedas, tanto en terrenos regulares como irregulares, y ya uno espera que utilicen más el wheelie para terrenos exteriores, como el césped, o para bajar rampas. Esto es un paciente T3 que ya había entrenado con nosotros previamente, vuelve después de 4 años, creo, a buscar una silla de ruedas nueva y estamos probándola, ¿sí? Cuando llega un equipamiento nuevo, uno siempre, ven que yo lo estoy cuidando por acá, porque en realidad lo que hago es cuidar porque tiene un equipamiento nuevo. Bueno, si ven, él hace un pequeño wheelie al final de la rampa, porque no es una rampa tan pronunciada, pero se maneja de manera independiente, tanto para bajar como para subir las rampas. Y si ven la imagen de la derecha, me parecía importante mostrarles que este paciente también sube y baja la silla de ruedas solo, ¿sí? Una silla de cuadro rígido, que le saca las ruedas, con el cinturón puesto para evitar caídas, va a introducirla por su propio
¿sí? Y esto sin duda da mucha independencia al usuario. Ahora bien, niveles neurológicos T5 a T12 van a tener inervación completa de los miembros superiores. Cuanto más bajo el nivel, más función abdominal, mejor función abdominal, o sea, mejor control de tronco y actividades, mejores habilidades en la silla de ruedas. Son independientes enrolados, transferencias. Ya pueden hacer habilidades mucho más complejas, como ascender y descender cordones, bajar escaleras, subir escaleras, ¿sí? O sortear desniveles altos. Si ven la imagen de la izquierda, está entrenando una escalera. En la imagen del medio, un paciente T12 está entrenando subir un cordón. Y ya uno acá introduce la bipedestación. No me voy a meter mucho en este tema, pero sí sepan que son pacientes que con el uso de ortesis largas y un andador pueden hacer una marcha terapéutica o a veces domiciliaria, depende del nivel de lesión y de la habilidad, por supuesto. Bien, y para ir finalizando ya con los niveles, cuando nos metemos en los niveles neurológicos lumbares, uno sabe que los niveles L1 u L3 ya tienen inervación de psoas, indemnidad abdominal, y en general van a ser pacientes que logren una marcha domiciliaria, también con equipamiento como ser AFO o los Reaction, dependiendo de lo que tenga el paciente, pero van a utilizar andador en general. Y son usuarios que muchas veces usan sillas de ruedas en distancias largas. Ya acá el tema de rolados, transferencias, pasajes de la silla al piso o viceversa, son pacientes que no deberían tener dificultades y en general uno los entrena y lo logran rápidamente. Y los niveles L4, L5 sí uno espera que sean deambuladores comunitarios con equipamiento, generalmente con bastones canadienses y AFO, dependiendo del nivel de cada paciente. Bueno, y para ir un poco cerrando, lo que quiero remarcar como conclusión es que es muy importante tener en cuenta cuando vamos a trabajar con un paciente con lesión medular y a plantearnos objetivos según el nivel de lesión, llevar a cabo evaluaciones estandarizadas, ¿sí? Una adecuada evaluación nos va a permitir plantear objetivos concretos, como les decía en un principio, y objetivos reales, que no es un dato menor. Porque si yo no sé qué nivel neurológico tiene mi paciente, tampoco voy a poder plantear un objetivo real. Y eso nos va a permitir hacer un entrenamiento adecuado. Entrenamiento adecuado tiene que ver también con el expertise del terapeuta. Es importante estar capacitado y entrenado para poder entrenar a ese paciente. Pero lo más importante en esta población y cuando hacemos neurorehabilitación es que lo que vamos a buscar siempre es maximizar la función, darle la máxima independencia para lograr la máxima participación, para que esa persona logre participar en la comunidad de manera activa. Bueno, la bibliografía la paso rápidamente y les agradezco, muchas gracias por su presencia. Les dejo un mail de contacto. Gracias. Buenos días con todos. Muy agradecida por la invitación al comité organizador. El día de hoy voy a compartir sobre las estrategias fisioterapéuticas para la reeducación de la marcha en personas con lesión medular. Soy la licenciada Carla Belloda Ramos del Instituto Nacional de Rehabilitación del Departamento de Lesiones Medulares del Servicio de Terapia Física Funcional. El día de hoy vamos a hablar sobre las bases de la reeducación de la marcha, así como la importancia del razonamiento clínico y también a compartir sobre las estrategias fisioterapéuticas para la reeducación de la misma. Como observamos, las lesiones medulares son un problema de salud pública a nivel mundial. Según la OMS, existen de 250.000 a 500.000 nuevos casos por año. Como pueden observar en la diapositiva, existen datos a nivel mundial, ya sea de distintos continentes y distintos países. El día de hoy voy a hablarles sobre un poco del Instituto de Rehabilitación, en donde es el centro de referencia a nivel nacional
es el único centro a nivel del país. Lamentablemente no tenemos información acerca de las prevalencias exactas de los pacientes con lesiones medulares. Sin embargo, según los datos de la institución, en el 2023 tuvimos 125 hospitalizaciones. En el programa de hospitalización, pues los pacientes se quedan aproximadamente 90 días, en donde realizan su readaptación, sus procesos de reeducación funcional, vesical, intestinal, y entran a un programa multidisciplinar que les va a permitir reducir las complicaciones y a la vez también mejorar su calidad de vida, ¿no? El año pasado tuvimos 34.826 atenciones en todas las terapias en el departamento, las cuales incluyen terapia física, respiratoria, terapia ocupacional, asistencia social y psicología. Si hablamos de una persona con lesión medular, hablamos de una persona que tiene un impacto no solamente a nivel físico, sino psicológico y social, el cual es generado por las alteraciones motoras, sensoriales y autonómicas que me van a limitar una actividad como es la marcha. Van a tener problemas a nivel de los límites de estabilidad, de las estrategias compensatorias generadas por la debilidad muscular o ausencia de grupos musculares, también sobre la alteración de la sensibilidad superficial, profunda. Van a ver alteraciones o déficit en el manejo del centro de gravedad corporal. Por ende, las personas, muchas de ellas van a requerir ayudas para la marcha. Muchos de ellos vienen realizando marcha, pero con ciertas limitaciones y vienen con la esperanza de poder mejorar esos patrones. Y es ahí donde nuestros abordajes tienen que ir dirigidos a las necesidades de cada persona. Bueno, conocemos que la marcha pues es la capacidad de los seres humanos para desplazarse en forma coordinada y secuencial de un lugar a otro en posición bípeda. Sin embargo, pues esto tiene que generarse con un adecuado funcionamiento de los sistemas, ya sea un sistema sensorial, motor, cognitivo, el sistema emocional, emotivo, también la voluntad misma, la motivación misma. ¿Por qué? Porque si es que nosotros no tenemos en cuenta o solo tenemos en cuenta un aspecto como es el aspecto mecánico y obviamos lo otro, pues no vamos a completar una buena reeducación. Según estudios también observamos de que consideran algunos factores asociados a la ganancia de la marcha en lesiones medulares incompletas a la evolución clínica, por ejemplo, si tuvieron o no cirugías, si tuvieron cirugías tempranas o no, si tuvieron un inicio de la rehabilitación temprana o fue tardía, el control también del tronco, cómo se encuentra en ese momento, cómo ha ido evolucionando, el nivel, el tipo de lesión, si es que tienen o se han prescrito también ayudas biomecánicas. Por ejemplo, aquí observamos que Asia ha publicado algunos resultados que han encontrado, como por ejemplo en el caso de los pacientes con lesiones medulares incompletas, conocemos que más del 75% de ellos van a lograr alguna forma de deambulación. Y si, por ejemplo, tenemos un paciente que al segundo mes ya se encuentra una fuerza muscular en cuádriceps mayor a 3, pues ese paciente ya tiene un mejor pronóstico para la recuperación de marcha. O también que la rehabilitación temprana en general mejora las chances de tener una mayor recuperación motora, ¿no? También conocemos que el 46% de los pacientes con cuadriplegias y con lesión medular incompleta realizan marchas comunitarias al año post lesión medular. Entonces, aquí está una de las explicaciones de por qué nosotros realizamos la rehabilitación con los pacientes con lesión medular. Tengamos en cuenta de que un paciente con lesión medular no es un paciente solo a nivel musculoesquelético, es un paciente neurológico. Entonces, por ende, también hacemos cambios
no solamente a nivel musculoesquelético, sino también cambios a nivel de la neuroplasticidad. Estamos hablando ya nivel estructural, niveles sinápticos, las plasticidades anatómicas, las plasticidades fisiológicas, moleculares, la plasticidad neuronal a nivel medular. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, que nosotros como terapeutas modificamos el entorno, modificamos brindando inputs sensoriales, brindando referencias ya sea con texturas, ya sea con alguna facilitación que haga que el paciente experimente una postura o experimente un movimiento lo más adecuado posible o lo más cercano a lo típico, y lo cual me va a generar una neuroplasticidad positiva. Caso contrario de pacientes que no realizan terapia, que lastimosamente pueden deberse también, por problemas económicos o por problemas sociales, que no realizan rehabilitación temprana y pues lastimosamente son propensos a tener, en este caso, muchas compensaciones, creando una neuroplasticidad negativa. Igual aquí observamos en esta imagen de Takakusaki que la marcha pues no solamente incluye el aspecto mecánico, sino, como les estaba explicando, ¿no?, que también influye diversas estructuras a nivel del sistema nervioso central, diversas sinapsis que ocurren, diversos cambios a nivel de los diversos neurotransmisores que me van a generar todo un ciclo de respuestas que me va a permitir que el paciente, o en general que la persona, pueda realizar una marcha adecuada. Pero para eso nosotros, en este caso con los pacientes con lesión medular incompleta, necesitamos brindar o mejorar su control motor, por ejemplo, regulando su espasticidad, que es en la gran mayoría, o modulando el tono, trabajando sobre las alteraciones de la coordinación, sobre los patrones reflejos, sobre las alteraciones de la propiocepción. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta para poder utilizar nuestros recursos técnicos o nuestros recursos terapéuticos. Y bueno, si hablamos de reeducación, es calidad de movimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son los componentes de la calidad de movimiento, los requisitos que me van a permitir que podamos tener estrategias de movimientos adecuadas, lo más cercanos al movimiento típico. Si es cierto que van a tener cierto grado de compensación, sí, probablemente, debido a que ya la lesión está. Sin embargo, tenemos que buscar que le demos al paciente la mejor estrategia, que sea la que le genere un menor gasto energético y por ende que sea la más eficiente. Y si hablamos ya en este momento del razonamiento clínico, pues también es importante que nosotros vayamos definiendo qué vamos a trabajar con nuestro paciente, si es una marcha terapéutica o es una marcha comunitaria. ¿Qué es lo que vamos a decidir de acuerdo a su potencial funcional, nivel, tipo de lesión? Vamos a definir si es que tiene alguna comorbilidad o no. Entonces, todo es importante que tengamos y que pongamos en una balanza para así poder decidir cuáles van a ser los abordajes ideales para cada persona. Cada persona es única y de acuerdo a eso tenemos que ir manejando. Por ejemplo, aquí existe una clasificación que realizó LAM y colaboradores, en donde clasificaron: hay pacientes que no van a realizar ambulación o locomoción, hay pacientes que van a realizar locomoción en silla de ruedas, otros que van a hacer ambulatorios terapéuticos o marcha terapéutica, y otros que van a hacer deambulación o ambulatorio en comunidad. Bien, y si estamos hablando de metas, pues estamos hablando de las metas SMART. Metas que tienen que ser específicas, medibles, asequibles, realistas y temporales, ¿no? Que es importante que estas sean relacionadas también a
actividades que el paciente realizaba, a los intereses que él también tenga y que sean adaptadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un joven de 24 años que desea realizar marcha, pero en tramos más largos. En ese momento realizaba marcha en tramos cortos y medios, y para tramos largos utilizaba la silla de ruedas. Se evidencia que existe una mayor flexión del tronco, un centro de gravedad más bajo y hacia adelante, una deficiencia en la longitud de paso, el ancho de paso también está reducido, en el tiempo del balanceo también es reducido, la extensión de la cadera está casi nula y el apoyo es más en los miembros superiores. Sin embargo, pues a la evaluación vamos recolectando los distintos datos que obtenemos del paciente, ya sea mediante la observación, la palpación, mediante la aplicación de pruebas y test. ¿Para qué? Para que podamos obtener un análisis e hipótesis referencial, como por ejemplo en este caso yo solamente le consulté al paciente: coloque su pie por favor en el banco. No lo logró la primera. Tras una facilitación, tras ver cómo el paciente se iba adaptando, podíamos haber determinado el potencial del paciente para poder organizarse con un adecuado input. Entonces, de ahí sacamos las hipótesis, por ejemplo, de que si me mantiene una mejor activación del core, me va a poder estabilizar un poco más o me va a poder organizar un poco más en la vertical, para que realice el patrón de marcha en un mejor patrón, en un mejor alineamiento, disculpe. En este caso, esa fue una de sus metas y se han ido trabajando mini metas de tratamiento. Por ejemplo, una vez ya obtenidas las mini metas y las metas, ya se van disociando, se van desglosando a objetivos de tratamiento. Entonces, uno de los objetivos, que el paciente logre mantenerse parado, ajustando el core, haciendo un buen ajuste postural y levantando un objeto o lanzando un objeto o llevando las manos a la línea media, para luego hacer actividades más complejas donde se trabajen actividades disociadas, por ejemplo, donde se me gane la extensión de la cadera con el tronco extendido, como se ve en la última imagen. Si hablamos de aprendizaje motor, porque en realidad eso es lo que necesitamos, pues tenemos que tener en cuenta que existe una secuencia. Debemos brindar actividades que le permitan al paciente practicar con una cierta cantidad, una cierta intensidad, con una cierta emoción también, porque es importante que el aprendizaje se dé no solamente a nivel de repetición, sino también a nivel de emoción, y que no le genere frustración al paciente, para que me pueda desempeñar una actividad y pueda mejorar el performance en un cierto tiempo. Una vez ya estos procesos engramados, pues se va a dar el aprendizaje motor, que se va a mantener en el tiempo, y por qué no aplicarlo a su día a día, como son las actividades lúdicas, las actividades deportivas y también sus actividades instrumentales de vida. Bueno, y si hablamos sobre las evaluaciones a nivel observacional, también son importantes que tengamos en cuenta las evaluaciones más objetivas, como son el WISI, el test para T-Camina, los análisis de software o el test de caminata de 6 minutos. Si estamos hablando ya de recursos terapéuticos, pues es importante generar recursos desde posturas más bajas hacia posturas más altas, para que el paciente logre reorganizarse, ¿no? Por ejemplo, mejorar la flexibilidad, orientarse un poco más, haciendo actividades disociadas, trabajando un poco la disociación de cintura escapular, cintura pélvica, empezar a activar un poco más el core en posturas más bajas, para que una vez que logre las actividades más altas, ya pueda trabajar en base al patrón aprendido en posturas más bajas.
igual en posturas en sedestación, utilizando referencias sensoriales, utilizando la facilitación del terapeuta, ¿por qué no también utilizando la mecanoterapia? Luego dejando la actividad, tareas, a que el paciente lo realice solo y por qué no ya en actividades lúdicas. También la incorporación hacia la bipedestación con el uso de texturas, ¿por qué no también la facilitación mediante del terapeuta hacia la bipedestación? Ya luego cuando tenemos pacientes más avanzados podríamos ya ir reduciendo las bases, aumentando las dificultades, poniendo bases un poco más altas, más inestables, etcétera. Como podemos evidenciar en ese paciente, esta progresión está primero en una mesa de bipedestación, luego con la posibilidad de utilizar ese bipedestador anterior para poder trabajar actividades con otro tipo de cadenas y poder engramar actividades. Luego, ya una vez que logró tener mayor conciencia corporal, modular un poco más esos reflejos, pudo lograr tener también un buen apoyo y un buen ajuste en ese andador con un ajuste proximal, luego también el uso en escalera sueca y también el trabajo con el terapeuta que fue continuo. También podemos ver el trabajo dentro de paralelas, utilizando recursos técnicos, estrategias, puntos de referencia, también el trabajo fuera de paralelas, logrando realizar actividades de equilibrio, actividades cognitivas, actividades motoras que me permitan multitasking para que también podamos engramar todos los conceptos que se han estado hablando. El uso de recursos terapéuticos como son los bastones o si no también ya el entrenamiento con ayudas biomecánicas. Bueno, y también observamos que los pacientes mismos logran realizar sus adaptaciones, ¿no? Aquí podemos observar un andador modificado de una grúa, en el otro lado se han hecho sus propias adaptaciones para tener un arnés en casa. Entonces, con la idea de ir recuperando su funcionalidad al máximo. Y si hablamos sobre en qué momento elijo una órtesis, en qué momento todavía no está listo, pues esos momentos o esos balances lo va a dar primero nuestro raciocinio o nuestro razonamiento clínico y segundo la experiencia que vayamos obteniendo de cada nuestro paciente y para eso tenemos que reeducar el potencial máximo que tiene nuestro paciente. Si el paciente tiene la posibilidad de apoyar o no los miembros inferiores, pero para eso tenemos que explotar al máximo su potencial. A futuro esperamos obtener más maquinarias que nos permitan ir avanzando y explorando el potencial de cada uno de nuestros pacientes. Y como conclusión, pues es entender que los abordajes terapéuticos son variados, sin embargo, el manejar un buen razonamiento fisioterapéutico va a cumplir con las metas consensuadas del paciente para mejorar su calidad de vida. Bueno, y muy agradecida por la invitación y de parte del Servicio de Terapia Física Funcional del Departamento de Lesiones Medulares, muy agradecida por la invitación. Gracias. Gracias. Olá, bom dia. Eu sou Daniela Diama, sou fisioterapeuta, tá? E sou coordenadora do Centro de Robótica, lá do Instituto de Medicina Física e Reabilitação, né? Do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, aqui na cidade de São Paulo. E eu vou contar um pouquinho para vocês a nossa experiência, né? Com as tecnologias robóticas na reabilitação de pessoas com lesão medular. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês qual que é a importância dessa reabilitação com as novas tecnologias, né? Quais são os equipamentos robóticos que nós temos, quais são as indicações e as contraindicações, tá? E só um detalhe, né, é que a gente tem autorização de todos os pacientes, tá bom? Para a apresentação dos vídeos. Então, as tecnologias, né, trouxeram para a gente grande facilidade
na reabilitação dos nossos pacientes com lesão medular, tá? Por quê? Essas novas tecnologias, elas trazem o conceito, né, da neuroplasticidade e da aprendizagem motora, tá? Que ela pode se levar por vários fatores. Então, nessas novas tecnologias, nos nossos equipamentos robóticos, né, a gente consegue trabalhar a tarefa. Então, de forma segmentada. Então, eu quero que meu paciente aprenda a fazer a flexão de quadril na hora que ele estiver andando. Então, a gente vai ajustar o robô de acordo com o paciente e eu vou treinar apenas essa tarefa, tá? Eu consigo fazer essa tarefa de uma forma bem específica. Então, é só isso que eu preciso trabalhar, é só isso que eu quero trabalhar, tá? Então, a gente consegue ajustar tudo dessa forma. E quando o paciente não consegue fazer movimento ou faz muito tempo já que ele está com essa lesão e ele não lembra como é que faz, então sempre eu tenho a possibilidade de fazer com que o robô inicie, com que o robô ensina qual movimento deve ser feito, né? Para esse paciente ter aprendizagem motora, aonde que ele tem que flexionar, né? Que musculatura que ele precisa usar para flexionar o quadril, para estender o joelho, como ele tem que colocar, né, o calcanhar no chão. E aí isso é feito pelo exemplo. Então a gente também tem um espelho na frente desses pacientes, eles têm que se olhar fazendo os movimentos, né, para aí sim eles conseguirem resgatar dessa memória como deve ser feita essa marcha, tá? Tem a questão da intensidade. Então, nos equipamentos robóticos, né, eles têm duração da terapia mais ou menos de 20 a 30 minutos, tá? E ele vai aprender por essa duração. Porque na terapia no solo, eu tenho 50 minutos de terapia, só que até eu ajustar o paciente, até eu colocar ele na barra, se ele precisa de um tutor, alguma coisa, isso demora um pouquinho. Então eu não vou ter esse treino de 30 minutos certinho com ele só treinando a marcha. E no robô a gente consegue ter esse tempo todo certo, né? E ele vai aprender da forma da repetição. Então eu vou repetir, 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 e eu vou repetir da forma correta, de como deve ser feito, de como ele precisa aprender, tá? Os pacientes fazem a robótica mais ou menos de 2 a 3 vezes na semana, tá bom? Eu consigo mensurar o esforço, se é do paciente ou se é a máquina que está auxiliando mais, tá? E conforme o paciente for progredindo, né, eu for vendo que ele está conseguindo fazer movimento, que ele está entendendo, tá? Eu consigo deixar esse exercício um pouquinho mais difícil, né? E além de tudo, eles me trazem um feedback, né? Esses equipamentos robóticos, muitos deles têm terapia de realidade virtual acoplada, então eu consigo trazer de volta esse feedback do paciente, o que ele precisa melhorar, aonde que ele está com dificuldade de fazer o movimento, tudo isso. E além do que, eu consigo trabalhar com alguns jogos com ele, né? Então eu posso colocar algumas atividades de corrida, então ele precisa fazer uma competição junto com o robô para ver quem ganha. Então ele aparece, quanto mais força o bonequinho corre mais. Tudo isso ajuda muito no quê? Na motivação, né? Os pacientes de lesão medular que estão aqui no nosso instituto, eles já estão há algum tempo fazendo terapia, né? Porque antes da gente colocar eles de pé para treinar a marcha, a gente vai trabalhar bastante as transferências, bastante esse controle de tronco, até ele chegar em si no ortostatismo e na marcha. E aí muitos deles já estão muito cansados de fazer essas terapias, né? Eles precisam de uma motivação maior e a robótica, nesse sentido, ajuda muito. Então, o que essas novas tecnologias trouxeram para a gente de experiência? O que elas agregam para a gente durante as terapias? Né? Elas têm mais vantagem quando a gente vai estabelecer uma meta para o paciente. Então, o paciente com lesão medular, a gente vai estabelecer a meta para ele. Vamos caminhar marcha com curtas distâncias com um tutor, né? Então, eu consigo treinar isso no robô. Então eu treino bastante qual movimento ele precisa aprender,
quanto que ele precisa descarregar de peso de um lado, de outro, para ele conseguir tirar essa perna do chão, né? Como é que tá minha força no membro superior? O paciente que a gente sabe que tem uma lesão completa, que não vai sair da cadeira, eu preciso trabalhar esse tronco para ele ser cada vez mais independente e mais ativo, né? E na robótica eu consigo trabalhar isso, né? Estabilizar esse tronco dele, ver aonde ele precisa contrair, o que ele precisa fazer, tá? Para se tornar cada vez mais independente na cadeira de rodas, né? O tempo de treinamento fica mais longo, porque como eu já expliquei, a gente tem 30, 20 minutos para fazer aquela função, para fazer aquela atividade, e ele vai aproveitar esse tempo, tá? Caso ocorra durante o treino, né, que a gente vai ver nos vídeos, precisa fazer algum ajuste, acertar alguma coisa, o tempo é parado, tá? Então ele pausa o tempo da terapia, eu faço os ajustes que eu preciso fazer e depois ele retorna o tempo de novo. Então eu consigo treinar realmente todo aquele tempo que eu deixei reservado para terapia, né? A vantagem é que a gente tem uns ajustes individuais para cada paciente. Então, o que acontece? Né? Se o paciente é mais alto, se o paciente tem um peso maior, o comprimento da perna, tudo isso nos robôs, eles são ajustáveis, tá? Então eu consigo fazer a terapia de forma bem individualizada, né? Eu consigo treinar a tarefa de forma específica. Então, se eu quero trabalhar só uma perna, eu consigo trabalhar. Se eu quero trabalhar só a fase de apoio desse paciente, né? Eu preciso trabalhar ali esse glúteo, manter esse joelho estendido, eu consigo focar nessa fase, tá? E eliminar informações muito precisas, né? Então, eu sei quanto tempo o paciente fez, quantos metros ele andou, quantos passos ele deu, tá? E que isso torna esse feedback cada vez melhor, porque quando ele volta, ele fala: hoje, como eu fui? Eu fui melhor que outro dia, né? O que aconteceu que eu não fui tão bem assim? Então a gente consegue quantificar tudo isso e voltar para o paciente: olha, hoje a gente precisa melhorar isso, precisamos melhorar mais a flexão de quadril, né? Então é isso que é legal assim da robótica, que ele dá esse tipo de informação e a gente consegue trabalhar e trazer o paciente para a terapia, mostrar aonde ele precisa melhorar. Então, eles são fáceis de preparar, né? Para a gente treinar marcha, por exemplo, antigamente, quando a gente está com o paciente na barra paralela, a gente precisa de outras pessoas ajudando para esse paciente, né? Para o paciente não cair, a gente fica com medo, então a gente usa suspensor de peso corporal, a gente precisa de outros terapeutas segurando essa perna do paciente para a gente começar a fazer a marcha. E na robótica é muito mais fácil, tá? Eu consigo fazer diferentes tipos de treinamento, então eu consigo fazer o paciente ganhar mais velocidade, eu preciso fazer com que o paciente entenda melhor esse movimento, então onde ele precisa iniciar, e aí eu deixo uma velocidade mais devagar, né? Então eu consigo quantificar tudo isso. Tem alguns equipamentos que têm a realidade virtual associada, que vai facilitar meu paciente aonde que ele tem que jogar o peso, qual movimento que ele está com dificuldade para fazer ainda, né? Eu tenho um banco de dados muito grande depois para fazer pesquisa e para mostrar para eles o quanto que eles melhoraram, tá? E eu tenho a diminuição da força do terapeuta. Então agora, para a gente fazer um treino de marcha na robótica, por exemplo, eu uso um terapeuta só para fazer esse treino, né? E se eu estou fazendo esse treino no ginásio, eu uso 2, 3 pessoas. Então, a gente tem outras indicações, tá? Desses equipamentos, mas eu vou focar nos pacientes com lesão medular. Então, a gente pode usar para todos os tipos de pacientes com lesão medular, tanto os tetras como os paras, tá bom? Os completos e os incompletos. E o que vai diferenciar essa indicação para esses pacientes, né, qual robô é mais adequado para aquele paciente no momento, tá? Então, a gente vai ver para uma lesão na fase aguda,
né? Um paciente que acabou de sair do hospital e está indo para a reabilitação precoce, eu consigo colocar eles em alguns equipamentos robóticos e conforme ele for evoluindo e for melhorando o controle de tronco, né, os movimentos, eu vou transferindo ele para as outras robóticas, tá? Ou os pacientes mais antigos, né, que são os completos, que já tem uma lesão antiga, que já são independentes na cadeira, a gente também coloca esses pacientes na terapia robótica, mas justamente para eles vivenciarem uma marcha, vivenciarem um ortostatismo. E as contraindicações, que a gente tem que levar bastante em consideração, a primeira delas é porque, apesar de ser um treinamento robótico, né, que na maioria das vezes esse robô vai auxiliar no movimento, o paciente vai ter um gasto energético muito importante. Então, é sempre bom esse paciente estar clinicamente estável, né? Então, o cardiologista precisa liberar, sim, ele precisa fazer os exames cardiológicos antes de fazer os equipamentos robóticos, tá? Pacientes que têm uma fadiga muscular importante, um cansaço importante, tá? A gente não realiza o treino, a gente faz o treino em solo primeiro, né? Pra gente melhorar essa parte, essa condição cardiorrespiratória, e aí depois a gente indica para as robóticas. Os pacientes de lesão medular, que tem Ashworth modificada maior ou igual a 3, tá? Porque se entra numa espasticidade, o robô não entende que é uma espasticidade, e aí ele continua fazendo o movimento, tá? E pode correr risco de fratura. O peso corporal é até 135 quilos, que é uma limitação dos nossos equipamentos, né? Fora para os equipamentos de exoesqueleto, que são limite de 100 quilos, tá? Paciente que tem osteoporose grave, com risco de fratura, tá bom? Uma diferença de 2 centímetros de membros, de um membro inferior para o outro. Quem tá com lesão de pele que tem escaras que ainda estão abertas, tá? Contratura muscular. Pacientes com alteração cognitiva e psiquiátrica, esses lesados medulares que são traumáticos, que tiveram junto um TCE associado na hora do trauma, tudo, a gente também contraindica no momento, tá? Ou o que a gente pode fazer, né? A gente faz um teste primeiro, uma avaliação do equipamento para ver se suporta, porque muitos deles, eles têm um colete, que esse colete fixa o tronco, esse colete aperta, né? O paciente fica preso no equipamento, então se ele tiver alteração cognitiva ou psiquiátrica, precisa estar medicado e ver se ele vai conseguir fazer a terapia dessa forma, né? E os pacientes com trombose venosa profunda ativa, né, que estão numa fase inicial, que não são medicados ainda, que não estão tomando anticoagulantes, também a gente contraindica os equipamentos robóticos, né? Então, eu vou mostrar para vocês o nosso equipamento, tá? O Eri, tá? Ele é um equipamento, ele é como se fosse uma prancha ortostática, né? E ele está associada ao Face, tá? Então, nesse equipamento, eu tenho o Face quadríceps isto, um gasto tibial anterior, tá bom? E é para uma fase bem inicial dos pacientes com lesão medular, né? A gente coloca os pacientes sabendo que esse paciente está numa fase bem inicial, ele não está nem fazendo o ortostatismo completo, tá? Porque a gente tem muita alteração de pressão, né? Às vezes nesses pacientes que são mais graves, que não ficam de pé, eles têm disreflexia, então a gente toma muito cuidado com isso e aos poucos, conforme o paciente for melhorando, a gente vai aumentando a inclinação dessa prancha até que ela fique por completa, tá? Uma posição ortostática, o paciente fica de pé. Ele vai fazendo a descarga de peso, né? E a gente também consegue controlar, né, o quanto que ele tem que flexionar e estender esse joelho. O outro equipamento que a gente tem é a Locomate, tá? Então, Pode. na Locomate, a gente tem esse exoesqueleto, essas órteses acopladas ao paciente, tá?
o paciente fica deambulando. Pode. Né? Sim, A gente claro. consegue apoiar os membros superiores dele. Essa paciente é uma paciente tetra, tá bom? Ela é incompleta, mas ela estava bem no começo da fase de reabilitação. Pode. E a gente vai prestando atenção Sim, na descarga de peso, como ela está fazendo esse contato inicial, tá? Como é que está começando essa marcha, justamente para ela começar a vivenciar a marcha, vivenciar essa descarga de peso. E o que a gente consegue controlar na Locomate, né? Na Locomate, a gente consegue suspender o paciente, e aí, conforme o paciente for controlando esse joelho, né, conseguindo controlar mais os movimentos, a gente vai deixando o peso do paciente, descarregando mais esse peso nas pernas, tá? Então, ele tem a marcha, e tudo isso a gente faz através desse computador, tá bom? O paciente, ele fica suspenso, né? E aí a gente vai, adequando essa suspensão, a gente faz todos esses ajustes no quadril, nas pernas, no pé, tá? E esse é um dos equipamentos que a gente consegue trabalhar bastante tronco, porque o colete, ele fica, né, no tronco, tá? E o paciente fica bem estendido, tá bom? Esse equipamento da Locomate, ele tem um feedback, né, ele tem uma realidade virtual, tá? Então a gente também consegue oferecer jogos para esses pacientes, tá? A gente consegue fazer com que ele interaja com a robótica, né? E a gente consegue adequar também o quanto que eu dou, né, de dificuldade para o paciente. Eu posso deixar essa máquina mais fácil ou mais difícil para o paciente conseguir realizar os movimentos, tá? E aqui também eu consigo mexer na angulação do quadril e do joelho, para ver o que meu paciente precisa mais. Pode. Aí eu tenho um outro equipamento, tá? Esse equipamento chama Semin, tá bom? Ele é numa fase que o paciente já está mais independente, tá? O paciente já está começando a treinar uma marcha, né, com o andador, ele já conseguiu sair da barra, tá? Porque nesse robô, tá, que a gente vai treinar essa marcha mais independente, né? Nesse robô eu consigo fazer com que o paciente treine com as órteses. Então, é uma esteira também acoplada com uma realidade virtual. Eu tenho um colete que eu consigo fazer a suspensão do peso corporal desse paciente, né? E aqui com ela, a gente está primeiro fazendo treino de equilíbrio. Então, a gente precisa fazer com que ela entenda aonde ela tem que descarregar mais peso numa perna, mais peso em outra perna, qual é o momento, ó, o que ela precisa fazer, como é que tá esse quadril dela, né? Como que a gente consegue mexer isso, tá? Sem Adriana tá te atrapalhando, né? flexionar o joelho, tá? E aí a gente consegue treinar esses movimentos. E aí também, nesse robô, a gente consegue fazer alguns jogos na esteira, né? Então a esteira fica rolando e eu tenho uma interação com a realidade virtual, né? E de acordo com o objetivo, de que fase que ela tá, a gente consegue dificultar essas tarefas, tá bom? Ou deixá-las de forma mais simples. Como é que tá desse lado aqui? Tá? E agora, né, a gente tem os exoesqueletos, tá? Aqui na nossa instituição, a gente tem 3 tipos diferentes de exoesqueleto. Então, a gente tem esse exoesqueleto aqui, ele é um exoesqueleto francês, tá? A gente está treinando com essa paciente que é uma tetra alta, tá bom? Por conta por ser uma tetra, não tem tanto controle de Calma, pra mim é direito. a gente precisa fazer ajuste porque ela não consegue ficar de uma forma estável, né? Esse exo, ele funciona através de um tablet, então todas as informações que a gente precisa estão no tablet, como o tempo de terapia, quantidade de passos,
o quanto eu vou dar de suporte para esse paciente, quanto que é o robô que está fazendo, né? E o interessante dele, Calma, tem pra um minha sensor direita. aqui na Pra costa, direita do né? robô. O paciente iniciar o movimento. Então, é ela que inicia o movimento. Então, ela faz um movimento, mesmo ela sendo uma tetra, ela faz um movimento de flexão da cabeça, né? E extensão, e aí o robô começa a andar. Que é diferente dos outros equipamentos robóticos que a gente tem, que esse equipamento robótico ele é um coreano, tá? Que a gente dá todo o comando através do tablet. Então, quem está no comando do tablet que inicia o movimento, tá? Ele tem um som, né? Ele faz uma ativação sonora para o paciente entender quando que o robô vai começar a andar, tá? E esse aqui, diferente do outro, a gente consegue sair para o ambiente externo, tá? Ele é um equipamento bem leve, o paciente precisa utilizar um amuleto e um andador para fazer esse treino, tá bom? E a gente consegue sair para fora do ginásio, tá? Para fazer esse treino, eu consigo quantificar nesse equipamento a flexão de quadril, a flexão de joelho, quantos graus eu preciso ativar, e também ele não é só passivo, né? Conforme o paciente for melhorando, for ganhando movimento, eu consigo deixar o robô mais difícil e o paciente fazer mais força, né? Para que ele consiga treinar melhor esses movimentos. E esse outro equipamento aqui que a gente tem, tá? Também é um exoesqueleto, tá? Ele precisa que o paciente tenha controle, maior controle de tronco e força em membro superior, tá vendo? Né? E ele também, ele funciona através de um tablet, né? E a gente vai treinando os movimentos, tá? Ele é um pouquinho mais leve, né? Esse é um robô de Taiwan, tá? Ele é um pouquinho mais leve que os outros, mas também ele é um pouquinho mais frágil, digamos assim, tá? O paciente precisa ter um controle melhor dele. Então, fazendo esse treino de marcha no ginásio, para a gente conseguir fazer esse treino nesse exoesqueleto, tá bom? Gente, era isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês quais são os equipamentos que a gente tem na nossa instituição, como que a gente utiliza ele para os nossos pacientes, tá? Se alguém tiver dúvidas, alguma coisa, pode me mandar e-mail. E muito obrigada.